Hace 7 años llegué a Ecuador y su gente soñadora y llena de ideas me ha hecho sentir como en casa. Estoy súper agradecida por esta bienvenida tan cálida y por eso mismo hoy le quiero compartir un pedacito de este bendecido país a través de su gastronomía, su música y su gente bonita. Así que si quieres saber más, acompáñame. Shukshungulla, Shugyuyaya y Shumaquilla. ¿Qué significa? Como pueblos y nacionalidades del Ecuador no tenemos un espacio adecuado para nosotros. El cabello es muy importante para los pueblos originarios. Pero nosotros dijimos, traigamos a Píllaro, acá a Ñancuna. Ñancuna significa camino. Todos estos ingredientes totalmente ecuatorianos, vamos a preparar lo que es el asado de borrego. Y desde aquí poder visibilizar al mundo entero la gastronomía, el arte, la cultura. Te ofrezco un canelazo para que lo degustes aquí de Ñancuna. Gracias. Este es un regalo del Yachaj. El Yachaj es del sabio. Y para los que nos están mirando y no saben mucho de este tema, ¿qué es una minga? Por fin vamos a probar la comida del restaurante Ñancuna. Nos merecemos un lugar como este y estamos aquí. Gracias, nosotros estamos verdaderamente complacidos y agradecidos también por el público presente. Al investigar descubrimos que Ñancuna significa camino. ¿Cómo se relaciona este nombre que le has puesto al restaurante con el concepto y los productos que ofrece? En nuestras comunidades existen varios senderos por donde todas las comunidades bajan a las grandes ciudades. Entonces a esos los llamamos chaquiñanes y decíamos, necesitamos un nombre que junte no solo a mi pueblo, sino a todos los pueblos que estamos radicados acá en la ciudad de Quito. Estamos del sur del Ecuador, de la costa de la Amazonía, del norte del Ecuador, toda la sierra y también gente extranjera. Por lo tanto, nosotros dijimos, pongamos algo que junten todos los caminos por donde transitamos todos los migrantes aquí en la ciudad y dijimos Ñancuna. Jumandi, ¿cómo nació la idea de crear Ñancuna Restaurant? Hola Julia, muchas gracias por estar en nuestra casa Ñancuna. Te cuento que como pueblos y nacionalidades del Ecuador no tenemos un espacio adecuado para nosotros y siempre lo poco que ha habido ha sido cualquier espacio que no es digno de nosotros. Por lo tanto, yo soy del pueblo Otavalo de la nacionalidad quichua, indígena del norte del Ecuador. Dijimos, hagamos algo que sea digno de nosotros y desde aquí poder visibilizar al mundo entero la gastronomía, el arte, la cultura, todo lo que nosotros representamos en el mundo. Entonces este es un pedacito de nuestra cultura para todos. Y sí, y es muy bonito, el lugar es realmente grande. ¿Y cuándo surgió la idea de crearlo? Siempre hemos tenido esta idea, este sueño de crear algo, de tener algo propio, algo nuestro. Han habido ideas, propuestas en diferentes espacios, pero hace como unos 4 meses dijimos, no, busquemos un espacio que se adecue a esto. Y cuando encontramos esta casa dijimos, wow, nos merecemos un lugar como este y estamos aquí. Y hay algo interesante, justamente acá en el Ecuador, aquí en noroccidente de Pichincha, existen senderos que hasta ahora todavía están dentro de un museo en Tulipe, que se llaman culuncos, que eran los caminos que conectaban la sierra con la costa. Y a esos son Ñancuna, caminos, senderos. Ñancuna Restaurant tiene la intención de ser reconocido como un espacio cultural que además ofrece música en vivo. ¿Qué tipo de ambiente musical buscas crear con esto? Bueno, primero quiero contarte que, como ves atrás, estamos con el maestro adecuando los espacios. Han habido varios músicos que ya se han presentado en este escenario y nos han pedido que pongamos una tarima para que ellos puedan sentirse como en escenario en todos los espacios. Entonces, estamos justamente en esta preparación. ¿Se están adaptando a los músicos? Exacto, nos estamos adaptando a los requerimientos de los músicos. Por lo tanto, esperamos que ya este viernes que tenemos el concierto, tener todo eso listo para todas las personas. Para que puedan venir y disfrutarlo aquí. Exactamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander y soy el chef de Ñancuna y quiero presentarles un plato totalmente autóctono de nuestro Ecuador y el más pedido por nuestros comensales, que es a base de borrego. Es una carne totalmente marinada con ingredientes totalmente de nuestro Ecuador. Es receta de casa.
lo pasamos por el proceso de plancha. También contiene lo que es el mote, un grano de maíz totalmente seco que lo cocinamos aquí en nuestro local. También contiene habas, una semilla que también los cocinamos aquí en nuestro local. Estas son unas papas chauchas, son papas pequeñas, es una variedad de nuestra tierra que lo tenemos aquí en Ñancuna. También contiene maíz, el choclo que se le dice aquí en Ecuador, es totalmente cocinado igual. También contiene lo que son chorizos parrilleros, chorizos de chancho y chorizos de res ahumados. Este plato va acompañado también de una ensalada que contiene lechuga, tomate y pepinillo. También contamos con lo que es el ají. La mayonesa a veces me preguntan que por qué es verde. La mayonesa contiene perejil, albahaca, productos totalmente ecuatorianos. Y aquí también lo que le acompaña a la carne de borrego es un delicioso chimichurri que contiene orégano, perejil, ajo, vinagre y un poco de aceite. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué tipo de ambiente musical buscas crear? Bueno, nosotros queremos primero visibilizar a los grupos de pueblos y nacionalidades en nuestro espacio. Claro, como la intención del Exacto. restaurante general. Por lo tanto, nosotros queremos que los pueblos del sur, del Ecuador, del norte, del centro, de la Amazonía, de la costa, puedan estar aquí en este escenario, y justo para eso es que nos han pedido la tarima, estamos poniendo la tarima. Y el sonido, te cuento que el sonidista y todo el equipo de sonido que ponemos aquí tenemos de alta calidad, mucha calidad. ¿Por qué? El encargado de esta parte musical aquí es uno de los bajistas de un grupo muy reconocido de Otavalo que se llama Yarina. La agrupación va radicados la mayoría en Estados Unidos, pero él nunca quiso salir de su comunidad, siempre viaja y todo, pero vuelve. Y él nos ha dicho, si estamos buscando un espacio cultural con música, pongamos lo mejor para nuestros músicos. ¿Por qué? Siempre nuestros músicos, la música latinoamericana o música ecuatoriana de pueblos y nacionalidades indígenas, han sido relegados. Siempre como cualquier espacio, cualquier escenario, sin remuneración. En cambio, nosotros queremos que los músicos se sientan en un espacio muy profesional y que también los espectadores puedan deleitarse de las notas con la mejor resolución en audio. Y luces también, como ves que está todo adaptado y ya vamos a seguir adaptándolo mejor. Parece un espacio muy exclusivo. Los músicos seguro se deben sentir muy felices de que ustedes piensen en ellos de esa manera. Muy interesante. ¿Ya han tenido algún evento en el que hayan venido personas de diferentes pueblos? Sí, justo el fin de semana anterior hicimos una actividad muy llamativa que era la Diablada de Píllaro. Píllaro es del sur del Ecuador. Pero cuéntanos un poquito de la Diablada de Píllaro, porque aquí nuestros suscriptores son de varios países, entonces queremos saber. Ok, Píllaro es una localidad, es una comunidad en Ambato, donde en los primeros días, el primer día de enero, se juntan diferentes comunidades, bajan al pueblo grande o a la ciudad y realizan una diablada. ¿Y qué es la diablada? Todas las personas, cuenta la leyenda, que todas las personas estaban siempre, había una lucha con la iglesia. Y la iglesia satanizaba mucho nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras ritualidades. Entonces, como satanizaban, fueron al extremo y dijeron, ya. Lo que hacen son diabladas. Exacto, y hacen diabladas, por lo tanto, y se ponen máscaras, crean máscaras muy extravagantes. Entonces, muy llamativo en el Ecuador. Y mucha gente va hacia Píllaro para justamente ver esta festividad, pero nosotros dijimos, traigamos a Píllaro acá a Ñancuna, y estuvo muy bonito. Muchas personas llegaron de diferentes partes, extranjeros, vinieron desde niños, familias enteras, adultos mayores. Tan bonito que la gente les gustó tanto que nos agradecieron, trajimos banda de pueblo y combinamos el sur con el norte, porque estaba la Diablada de Píllaro, que es del sur, con un grupo de Imbabura,
que es del norte, y que se fusionaron. Fue hermoso. Entonces hacemos esto aquí en Ñancuna. Tratamos de juntar todos los pueblos y vamos a siempre estar con actividades. Por ejemplo, la semana que viene, este viernes, nosotros vamos a tener una participación de un grupo desde el sur del Ecuador, desde Loja, que se llama... ¿Un pueblo? Sí, son del pueblo Saraguro, ¿sí? Que visten con sus sombreros blancos grandes, toda la vestimenta de negro. Y claro, ellos son el grupo Sarawi, que la música es muy tradicional, muy propia del sur, que es totalmente diferente a nuestra música en el norte, y ellos van a estar aquí. Y así, cada semana vamos a estar realizando actividades culturales donde visibilicemos a cada uno de los pueblos del Ecuador, juntando todos los caminos aquí en Ñancuna. Con todos estos ingredientes totalmente ecuatorianos, vamos a preparar lo que es el asado de borrego. Te amaba, jugaste conmigo. Me prometiste nunca abandonarme, porque te amaba, jugaste conmigo. Listo. Eso. Me preguntas que qué significan mis trenzas. Dentro de la cultura andina, primero el cabello es la conexión que tiene el ser humano con el universo, y hacerse las trenzas es fortalecer esa unión que tiene el ser humano con el universo y hacer que se transforme en un puente con todas las personas que nos acompañan, y también como protección para que las energías negativas del exterior tampoco entren directamente a tu cuerpo. Esta entrelazarse del cabello hace que se vaya filtrando la energía y no me pueda contaminar o enfermar de ninguna manera. Entonces el cabello es muy importante para los pueblos originarios. La verdad, hasta ahora no sé a ciencia cierta cuáles son las habilidades que necesitamos, pero vamos aprendiendo en el camino. Tenemos amigos que se van sumando, van dándonos ideas, y yo creo que eso hace que este proyecto crezca de mejor manera y crezca teniendo una identidad más plural y no solamente lo que yo pienso y lo que yo creo que puedo o tengo que hacer. Eso es algo muy, perdón que te interrumpa, muy característico de tu comunidad, ¿verdad? Que no ser individualistas. Creo que es característico de los pueblos y nacionalidades, que siempre buscamos trabajar en comunidad, trabajar en minga para poder sacar adelante esto. Se han juntado varios amigos que conocen de diferentes áreas y nos han ido recomendando qué hacer, cómo hacer. Pero entre todas esas creemos que la amabilidad, la cortesía, el conocer la historia de pueblos y nacionalidades ha hecho que sigamos captando personas y que les interese y les guste este espacio. Y para los que nos están mirando y no saben mucho de este tema, ¿qué es una minga? ¿Qué es una minga? Una minga, en traducción al castellano, significa trabajo comunitario. Y en las comunidades, para construir una casa comunal, para traer el agua desde las vertientes, se juntan todas las familias de la comunidad, desde la madrugada hasta altas horas de la noche, a traer el agua hacia la comunidad
con el trabajo de cada uno de ellos, de cada familia. Así es como se va construyendo este proyecto Ñancuna, donde de diferentes pueblos y nacionalidades tenemos ideas, tenemos varios aportes de todas las personas. Y si en una sola idea pudieras resumir la clave del éxito de Ñancuna, ¿cuál sería? Hacer una minga. Quetzal, ¿cuál es la bebida típica y que más piden aquí en el restaurante Ñancuna? La bebida típica que piden aquí es el canelazo. Sin embargo, tenemos muchos más cócteles, pero la que más suelen pedir es el canelazo, ya que nosotros abrimos a partir de las 3 hasta las 10 de la noche aproximadamente. Y normalmente la gente ya quiere buscar algo más caliente, igual algo que tenga un poco de licor. Entonces, la mejor opción para ellos y lo más típico es el canelazo. Y cuéntame, ¿de qué está hecho el canelazo? El canelazo normalmente muchas familias lo hacen a base de naranjilla, canela, anís, anís estrellado también. Sin embargo, nosotros también tenemos otra receta que le incluimos también la maracuyá, para que le dé igual otro sabor un poco más cítrico y para que todos sus sabores, olores se incorporen. Le hervimos el agua con la canela, con el anís, le incorporamos también la naranjilla, la maracuyá. Todo eso le licuamos y tenemos nuestro canelazo. Y me decías que es una bebida típica, entonces, ¿cuándo se toma? ¿En qué festividades? Normalmente aquí en la sierra se suele tomar en las fiestas de Quito, es muy pedido en muchas zonas, en las esquinas, las señoras, es muy tradicional aquí en esta ciudad. Te ofrezco un canelazo para que lo degustes aquí de Ñancuna. Gracias. Vamos, Julia, te enseño el balcón. Tiene una vista espectacular. Sigue, por favor. Gracias. Nuestros amigos de Eureka Channel, como tú, son personas soñadoras y llenas de ideas. ¿Qué consejos les darías para que lleven su negocio, su idea de negocio, al siguiente nivel? Bueno, creo que lo más importante es no dejen de soñar y sigan trabajando con fuerza, que al inicio es muy fuerte, pero después vamos aprendiendo todos y vamos surgiendo. Y algo muy importante que quiero aconsejarles al público que nos está viendo es que en nuestros pueblos tenemos 3 palabras muy importantes: Shukshunguya, Shugyuyaya y Shumaquilla. ¿Qué significa? Con un solo corazón, con un solo pensamiento y con una sola mano trabajamos juntos. Así es que unidos en Minga, en trabajo comunitario, vamos a salir adelante. Aprovecho, chef, que está aquí para preguntarle qué papel juegan estos platos tan especiales en la experiencia que viven los clientes cuando vienen aquí a Ñancuna. Bueno, Julia, te voy a contar algo, que estos platos no se encuentran nomás aquí en la ciudad de Quito. Aquí estos platos se encuentran en los restaurantes autóctonos andinos de nuestro Ecuador. Entonces quisiera que lo pruebes. Y ha llegado el momento que muchos de ustedes han estado esperando. Por fin vamos a probar la comida del restaurante Ñancuna. Está riquísimo. ¿Sabe? A Ecuador. ¿Estás buscando un lugar con gastronomía andina en la ciudad de Quito? Pues déjame te invito al restaurante andino Ñancuna, ubicados en la Lizardo García y Diego de Almagro. ¿Cómo llegas a este lugar? Si estás en la 6 de diciembre, ubícate con el Colegio Manuela Cañizares. Justo en la esquina, bajas una cuadra y encuentras una casa de color blanco y terracota. Estamos en esta esquina, Ñancuna. También nos pueden encontrar en las redes sociales. Cuéntales, ¿cómo nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en TikTok, Instagram y Facebook como ñancuna.restaurantandino. Ojo que en Instagram no existe la ñ, solamente ponemos ñancuna.restaurantandino. Y les esperamos con los brazos abiertos para disfrutar y hacer de una experiencia gastronómica y cultural parte de nuestras vidas acá junto a nosotros. ¡Te esperamos! Este es un regalo del Yachag. El Yachag es el sabio que hizo la limpieza energética de todo este espacio, y nosotros siempre creemos que antes de empezar cualquier actividad, sea económica, sea afectiva o familiar, es necesario hacer una limpia. Y cuando se hizo la limpia, el Yachag, el sabio, nos ofrendó, nos regaló estos elementos que están compuestos de una pluma de águila que viene desde el Taytaimbabura, un maíz que tiene una característica. Hay un maíz que cuando está hasta la punta, con granitos de maíz,
indica que es un maíz que va a dar mucha suerte, que va a jalar la suerte. Estas son plantas que solamente en el Teita Imbabura crecen y estas plantas ayudan a limpiar, purificar el espacio. Y aquí hay una bebida que tiene una mezcla de diferentes elementos propios del Imbabura y también se pusieron algunos ingredientes que usamos nosotros aquí en la cocina, se pusieron dentro de la botella para que esa mezcla nos siga ayudando a mantener protegida este espacio de Ñancuna. Gracias por quedarte hasta el final y por acompañarnos en esta tan linda experiencia que es Ñancuna Restobar. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Coméntanos qué te pareció y qué te gustaría ver en nuestras próximas aventuras. Chao.